Hola, sean todos bienvenidos a un programa más de Su Reino aquí. Vamos a compartir un tiempo, más o menos media hora, donde queremos compartirte de un tema. Mi nombre es Oscar, para aquellos que no me conocen. Pertenecemos al Ministerio GEA y siempre estoy bien acompañado. Obvio, de mí, Elizabeth. Así que gracias a todos los que están del otro lado. Así que bueno, estamos otra vez firmes como rulos de estatua. Rulito. Vos sos un gran rulo. No, igual ustedes están atrapados sus rulos hoy. Hoy sí, hoy están encerrados mis rulitos. Así que bueno, le dijimos que pertenecíamos al Ministerio GEA, nuestros pastores. Mirta y Ángel Cabral. No Mirta Legrand, como No, usted una Mirta vez Legrand, dijo, como no. dije en la radio, no. No, es Mirta Cabral. Cabral. Así que bueno, queremos invitarte de paso para que seas parte del ministerio, que los puedas seguir como GEA Oficial en Instagram, en YouTube. Sí. Ahí están nuestras reuniones. Estamos viviendo un tiempo lindo, así que siempre queremos invitarte a que seas parte. A que no te lo pierdas. A que no te quedes. Todo cambio a veces todo cambio necesita de una acción. Necesita de una acción y produce incomodidad. Pero esa incomodidad hace que vos tengas hábitos y esos hábitos hacen de que vos tengas frutos. Así que bueno, también quiero saludar a todos aquellos que nos siguen, los que nos dejan mensajes. Sí, los que siempre están. Los que están siempre, a los que nos siguen desde el primer momento, a los que se fueron sumando. Sí. Aquellos que se van a seguir sumando. Sí, muchos más. Porque esto queda colgado en YouTube. Claro, lo pueden seguir viendo. Y lo van a seguir viendo. Queda en nuestro canal de YouTube. Así que a los que se reincorporan, no importa qué año, bendiciones. Y gracias por los mensajes. Hay mensajes muy Hay un lindos que nos montón. mandan por el privado, por Instagram, por YouTube. A la gente que nos conocen y también nos mandan mensajes. Muchísimas gracias. Y nada, así que bueno. Hoy ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy le puse como título La gracia que corre. Wow, el tema qué que lindo. queremos hablar hoy, la gracia que corre. Y hoy quiero hablarle de un tema muy conocido, muy predicado, es un tema que es muy conocido. La verdad, ¿le puedo ser honesto en algo? Dígame, abra su corazón. La primera vez que yo voy a hablar de este tema. Ah, sí. Sí, yo nunca lo había hablado y es la primera vez, es un tema que nunca lo quise tocar, me gusta. A la vez sé que involucro muchas cosas al involucrarlo, pero bueno, ahora ya vamos. ¿Ya quieres llorar? No quiero llorar, estoy pensando. Ah, bueno. Si querés Estoy llorar, meditando. llorar. Me entró una basurita en Moria el ojo. Kazan. Pero es una palabra que llega mucho a mi corazón. Dios me habló siempre, pero yo nunca lo hablé. Y bueno, y hoy lo quiero compartir y bueno, ¿usted me va a ayudar? Bueno, un poco. Dígame. La versión de la Biblia Reina Valera 1960 la titula Parábola del Hijo Pródigo. Wow. Así que ya. Lucas, capítulos 15. Vamos a leer toda la parábola del Hijo Pródigo, del 11 al 32. Voy a leer mucho, ¿eh? Bueno, lea. No se Dice- equivoque como yo. Vamos a tratar. Dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, y vuelvo a remarcar esa parte, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquellas provincias y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de la algarroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, y poner un anillo en sus manos y calzado en sus pies. Traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse.
y su hijo mayor, que estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamó a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La historia del hijo pródigo. Qué hermosa historia, me encanta la historia. Jesús viene hablando en parábolas y viene contando 3 parábolas juntas. Primero habla de la oveja perdida, después habla de la moneda perdida y después habla del hijo pródigo. En las 2 parábolas anteriores es que los que estaban perdidos no sabían que estaban perdidos, sino que había una persona que la estaba buscando. Pero en la del hijo pródigo, él no la fue a buscar, sino que el hijo volvió. Y las 3 parábolas tienen que ver en sí en una sola cosa. Y las 3 terminan de la misma forma, las 3 parábolas. Cuando encontraron la oveja, se regocijaron y hicieron fiesta. Cuando la mujer encuentra la moneda, se regocijaron y hicieron fiesta. Y cuando el hijo vuelve, se regocijan y hacen fiesta. Y yo cuando leía la historia pensaba, ¿quién era el pródigo en realidad? ¿No? Y lo dejo como pregunta porque no voy a entrar ahí. ¿El hijo que se había ido y malgastó todos los bienes? ¿O el que estaba en la casa y tenía absolutamente todo? Disfrutaba de todo. Disfrutaba de todo, pero su corazón ya no estaba ahí. Porque eso demuestra cuando él se enoja que su hermano volvió, porque ni siquiera dijo mi hermano, dijo tu hijo. Tu hijo. Tu hijo. Está hablando con un desprecio, con un enojo. Eso demuestra que su corazón ya no estaba en la familia, ya no estaba ahí. Entonces yo me quedo pensando, ¿quién era el pródigo en realidad? Pero bueno, él se fue, le pide al padre que reparta sus bienes y lo raro de esto, para ponernos en contexto, es que la herencia nunca la reclamaba el hijo menor. Por eso en un momento dije, vamos a leer otra vez esta parte. El que podía llegar a reclamar la herencia era el hijo mayor. Porque el hijo mayor, en la época determinada de edad, cuando empezaba sus cosas, podía hablar con el padre y decirle si ya le podía dar la herencia. Y en algunos casos, el padre, para no tener que estar lidiando con el tema de la herencia, repartía las herencias y dejaban que sus hijos los administren. Pero nunca lo hacía esto el hijo menor. El hijo menor no hacía esto. Lo podía hacer el mayor porque el mayor ya quizás empezaba, uno piensa, su familia. Pero el tema acá es que lo hacía el hijo menor. Y el hijo menor no tenía responsabilidades. Entonces yo me imagino y creo que el hijo menor lo que estaba pidiendo era plata para salir a vivir la vida. De esa vida que él creía que había afuera y que adentro no tenía. Esto demostraba en la época una falta de respeto y una deshonra a los padres. Claro. Si nos ponemos en contexto, lo que era la honra era terrible en ese tiempo. Claro que sí, era muy importante y era muy determinante, ¿no? La decisión que se tomaban con los hijos cuando eran rebeldes. La honra a los padres en la época era algo que se respetaba muchísimo. En la aldea, cuando me meto en el tema, empiezo a buscar, existía una tradición tradición judía que era muy fuerte. Y cuando Jesús dice esto, está hablando en contra de esa tradición. Y esto los ofende al escuchar esto, ¿no? La tradición se llamaba Kesasat. Kesasat se llamaba la tradición. Esta tradición rompía lazos cuando alguien ofendía a la aldea, al pueblo. En el caso, vamos a meternos específicamente, en el caso del hijo pródigo, el hijo pródigo ofendió, deshonró a su padre. Sí. Le faltó el respeto, fue una deshonra, le pidió la herencia. Al pedirle la herencia, el hijo pródigo el hijo le estaba diciendo a su padre, vos para mí ya no existís más, yo te estoy pidiendo, dame lo que a mí me corresponde. Claro, porque eso le correspondería cuando el padre fallece.
Claro, el padre cuando fuese grande podría quizás decir, bueno, yo reparto mis herencias, pero nace del padre. Y si había alguien que quizás lo podía llegar a pedir era el hijo mayor, no el hijo menor. Claro. Entonces el hijo menor le está faltando al respeto y está deshonrando al padre. Toda la aldea podía activar lo que estamos hablando de esta tradición que se llamaba Kesasat. ¿Y en qué se basa? Esta tradición, ellos tenían una vasija. ¿Qué es sasá? Kesasat. Ah, Tenían una vasija. No sé si lo estoy pronunciando bien. bueno. Yo busqué la tradición, busqué y dice Otro día- Kesasat con acento en la última. Otro día estudiamos hebreo. Toda la aldea tenía una vasija destinada a esta tradición. En esta aldea, en todas las casas había una vasija. Esta vasija estaba reservada para esta tradición. Esa vasija era la vasija del Kesasat. Cuando una persona deshonraba a la aldea y esa persona se le ocurría querer volver, todos salían corriendo a buscar esa vasija, tomarla en sus manos, ir corriendo al encuentro de esta persona y tirárselo en los pies. Wow. Entonces, cuando la persona que deshonró venía a la aldea le decía, vos sos un maldito. Porque Kesasat era una vasija de maldición. Claro. Vos sos un maldito, te rechazamos, no te aceptamos acá. Claro. Le tiraban la vasija en el piso para que escuche cómo esa vasija se rompía. Y lo que ellos le estaban diciendo es, así como esta vasija se rompe en pedazos Así que y ya no sirve más, así vos no servís más. Porque deshonraste, porque rompiste tradiciones, no servís para nada, sos un maldito. Y le tiraban la vasija en el piso. Entonces ahí comenzamos a entender por qué el padre, en el versículo 20 dice, el hijo pródigo vuelve en sí, decide volver a la aldea, sabiendo lo que le estaba por pasar, decide ir. Y el padre dice, levantándose, el hijo se levanta, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, todavía estaba llegando a la aldea, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Ahora entendemos por qué su padre corrió. Claro. Porque si el hijo llegaba a la aldea y el padre no corría, iba a salir toda la gente de la aldea a rechazarle, a hacer su tradición de Claro. Kesasat, a tirarle esa vasija en sus pies. Pero el padre corrió y fue más rápido Claro. que la gente de la aldea. Lo vio a lo lejos y decidió correr. Para que no pase vergüenza. Para que no pase vergüenza, para que no lo humillen, para que el hijo no escuche el rechazo. Porque Claro. para él su hijo no era un maldito. Por eso dijo, estaba muerto y resucitó, estaba perdido, fue encontrado. El padre corre y el padre en esa época ellos usaban como si fuesen túnica, vestidos Claro. largos que tenían una costura en el medio. O sea que si me pongo a pensar, no era fácil correr. Él tuvo que agarrar sus túnicas, subírselo lo más arriba posible, Claro. acomodarlo de la manera mejor posible y salir a correr. Con sus sandalias. Y corrió con toda su fuerza. Corrió y llegó, y cuando llegó al hijo lo abrazó. Tuvo misericordia, tuvo compasión, y al ver la gente de la aldea, la misericordia del padre, la tradición quedó anulada. Y claro, ¿no? El padre es Dios, y ese hijo perdido somos nosotros. Claro. Y qué lindo es saber que la gracia, le puse por título la gracia que corre. Porque la gracia siempre corre más fuerte que la maldición. Porque merecíamos la maldición, pero Jesús en la cruz pagó ese precio. Y aunque nosotros teníamos que haber recibido esa maldición, la gracia del Padre corre más Corrió rápido. hacia nosotros. Nos abrazó. Hizo que esa maldición de nuestros pecados, de nuestros errores, no la recibamos. El pago lo llevó Jesús en la cruz. Y me encanta, el Padre fue movido a misericordia. Cuánto amor, ¿no? De alguien que merecía que esa Claro. tradición se tenía que... Por eso Jesús, cuando cuenta la parábola del hijo pródigo, la gente se sintió ofendida porque era su tradición. Como que me estás hablando de que esta tradición no está bien. Pero Jesús estaba hablando de amor, estaba hablando de gracia. De ser compasivos en medio de la dificultad del otro, ¿no? De no señalar, de no juzgar, de no ponerle un rótulo, ¿no? De maldito por lo que ha cometido. Ese es el amor de Dios sobre nosotros. Y algo que a mí siempre me encanta de las historias es que Dios nunca le pregunta. El padre no le preguntó nada. Hijo, ¿qué hiciste? Claro. Mirá, yo te dije que iba a pasar eso. Vos venís, me pedís la herencia, y el padre le habrá dicho, hijo, no te conviene, no te vayas, no la vas a pasar bien.
Seguro que se lo dijo. Seguro. Pero cuando el hijo volvió, en ningún momento él le dijo, mirá, habíamos hablado de esto. Yo te dije que no lo hagas. No le dijo nada, él se echó, lo abrazó. Dijo, denle en ropa, caminen en el calzado, pónganle el anillo. Le volvió a dar la autoridad y el lugar que él tenía, la autoridad de hijo. Él dijo, haceme como uno de tus jornaleros porque es pecado contra el cielo. La Biblia dice algo, él volvió en sí, él reaccionó, él accionó. ¿Y cuántas veces a nosotros nos cuesta? Yo lo conté y lo repito, yo estuve apartado 16 años. ¿Sabes lo que me costó volver a la iglesia? Saber de que fueron muchos años lejos de Dios, apartado de un entorno de fe. Y tomar esa decisión de decir tengo que volver cuando lo primero que uno piensa, porque el enemigo aprovecha. Claro. El enemigo te habla. Lo primero que uno piensa es, y ahora van a decir, volvió, y mirá cómo volvió, claro. Y mirá lo que hizo, y mirá cómo le fue. Pero Dios no te toca el tema. Viene y rompe vasijas adelante tuyo. Dios no permitió que rompan esas vasijas. El Padre no permitió que el Hijo escuche el romper de la vasija, que le iba a recordar lo que Él hizo. Porque a veces merecemos eso. Y sí que lo merecemos. Qué fuerte, ¿no? Entrar en un lugar, entrar a tu barrio y que salgan todos tus vecinos que agarren una fuente de vidrio o de barro y que te lo rompan ahí a los pies para que te quede claro de lo que hiciste, de lo que fuiste capaz de hacer. Me imagino caminar y escuchar que se están rompiendo. Wow. Caminar y escuchar que se rompe otro. Caminar y escuchar que se rompe otro. Y en el medio las voces de la gente diciéndote sos un maldito. Mirá lo que hiciste. No mereces estar en el lugar, te rechazamos. Caminar con esas voces. ¿Cómo quitarte de adentro haber transitado ese camino? Claro. Pero la gracia de Dios corre más fuerte que la maldición. El Padre corrió más fuerte, lo abrazó, dijo, acá nadie va a maldecir a mi hijo. Porque se movió a misericordia. Y ese es el amor inentendible. El amor inentendible de Dios. Que a pesar de nuestros errores y nuestra falla, y que yo merecía que rompan las vasijas, Él corre, nos abraza. Él nos cubre. ¿Quién nos metió la pata? ¿Quién en algún momento no erró el blanco? Claro. ¿Quién en algún momento no se equivocó? Y uno a veces hasta se autocastiga. Pero viene la gracia de Dios, te abraza, te lleva, prepara fiesta y vos decís, yo no lo merezco. No lo merezco. Y te protege, ¿no? Y te reviste y te llena de tantas cosas que vos decís, wow, yo lo que fui, lo que hice, y sentir ese amor de Dios, ese cobijo de Dios, es hermoso. Para los que... Quizás hay gente que no se apartó, ¿no?, del camino de Dios, porque he escuchado gente que nunca se apartó, pero para los que sabemos lo que es vivir sin Dios y comparar, ¿no?, lo que es estar sin Dios y estar con Dios, es un proceso difícil. Qué lindo es nunca haberte alejado, es hermoso. Yo me alejé y daría todo por nunca haber estado apartado. Pero también en esta parábola hay una persona que nunca se apartó, que estaba ahí, pero que no entendió la gracia, que le molestó que el padre haga fiesta. Claro. Y que el padre le dice, todo lo mío siempre es tuyo. Es tuyo, ¿de qué te quejas? Disfrutalo. Está a disposición tuya. Y a veces nosotros podemos estar en la casa y no darnos cuenta de todos los beneficios, también está bueno. Y tener Tenemos todo a nuestra disposición. Somos hijos, somos amados, estamos en la casa, disfrutamos de su presencia. Y el Padre dice, todo es tuyo. Claro. Y muchas veces nosotros y te enojas por un becerro. Quizás hay personas del otro lado que no se apartaron, que están, pero que no disfrutan. Claro. De todos los beneficios de Dios, de ser hijo. Y quizás es eso lo que hoy queremos compartirte. Claro. Quizás es decirte que Dios es amor. Que si te identificás como el que se alejó, como el que metió la pata, Él no te condena. La gracia va a correr más fuerte que la maldición. Pero si sos de la otra persona, como decía mi esposa, que nunca se apartaron. Que nunca se fue, que nunca se alejó, pero que está y no disfruta de lo que tiene, que está y le molesta lo que puede recibir el que viene, que le irrita cuando llega alguien o cuando Dios viene y deposita algo muy especial sobre esa persona que se apartó y vos decís, yo hace 5.000 años que estoy dentro de la iglesia y estoy esperando que me llamen para determinado lugar y que se la remandó, mirá, y ahí está sirviendo, está haciendo, está creciendo su célula, está predicando, llega, y yo que nunca me aparté y muchas veces... Y yo que hago tantas cosas... Claro.
que está llena de servicios, ¿no? Y no disfruta de tantas No tengo bendiciones. oportunidades. Sí, tal cual, tal cual. Así que mucho por pensar con esta palabra, muy lindo. Así que bueno, queríamos compartirte esta historia, la del hijo pródigo. Nunca la hablé, es una historia que me encanta. La tradición del Quesasat, cuando me metí, la empecé a buscar terrible. Como una tradición tan fuerte de un rechazo, como la honra a los padres en aquel tiempo era algo tan fuerte. Sí. Y que el hijo pródigo merecía recibir esa tradición. Según la tradición, él lo merecía. Claro. Pero la gracia lo cubrió todo. El padre corrió. El padre lo abrazó. Y aquello que él tenía que recibir no lo recibió por el amor del padre. Y muchas veces nosotros nos condenamos por las cosas que hicimos, pero la gracia nos abraza. Nos abraza, nos cubre, aprendemos, y eso es lo importante, de tener un corazón enseñable, un corazón de que dejemos de que Dios empiece a ministrar nuestras vidas. Quizás no somos el que se fue, pero quizás somos los que estamos y no estamos disfrutando de todos los beneficios que Dios tiene en la casa y que está a disposición de nosotros, ¿no? Como siempre decimos, si mis hijos vienen a mi casa no me tienen que pedir permiso para abrir la heladera porque es su casa. Entonces cuando nosotros estamos en la casa de Dios nos tenemos que manejar de la misma manera sabiendo que es la casa de nuestro papá. Y como siempre decíamos, quizás del otro lado hay gente que no se está congregando, que alguna vez fue y se apartó, que se alejó por diferentes circunstancias. A veces son errores propios, a veces te sentís lastimado. A mí me pasó de sentirme lastimado en el lugar donde estuve y descuidé ciertas cosas, ¿no? No voy a ser responsable de nadie. Y me alejé. Hay personas que a veces se sienten lastimados por la iglesia. Pero que es un buen momento de saber de que el Padre te sigue esperando. De que va a correr a abrazarte, de que tenés que volver a casa, de que sin Dios, uno que conoció a Dios una vez sabe que sin Dios no se puede. Es imposible. Y que tenés que tomar esa decisión de volver a casa, de volver una vez más, que la gracia te va a abrazar, que no importa lo que pasaste ni lo que hiciste. Y siempre lo digo, no me gusta hablar de apologías del pecado, pero sí, hoy le pusimos como título la gracia que corre. La gracia te va a abrazar. La gracia te va a dar una nueva oportunidad. Y quizás eso que vos tanto te cuesta, eso que vos pensás, todas las cosas que hiciste, quizás eso es algo que es una barrera que no viene de Dios. Que no viene de Dios, sino que son voces del enemigo que no te deja avanzar. Pero el Padre va a correr, te va a abrazar y vas a sentir otra vez más el amor, la misericordia. Dios va a hacer fiesta. Y lo primero que vas a decir, como dijimos todo lo que alguna vez nos apartamos, ¿por qué tardé tanto? ¿Por qué no volví antes? ¿Por qué no reaccioné antes? Así que nada, la gracia de Dios corre hacia cada una de las vidas que está escuchando este podcast y de saber de que el amor de Dios está ahí esperando, porque no le dijeron que venía el Hijo, Él estaba esperando que el Hijo vuelva y corrió hacia donde estaba el Hijo, ¿no? Así que ese es el amor de Dios, que nos está esperando. Él está mirando nuestra determinación, nuestro de repente, ¿no? Eso de que Él se dijo, voy a volver a mi casa, que por qué estoy sufriendo en este lugar. Y anteriormente empezamos diciendo que hay dos parábolas anteriores, que habla de la oveja perdida y de la moneda perdida. La de la oveja perdida deja las 99 y la sale a buscar y la trae otra vez a la casa. Quizás la oveja estaba perdida y no sabía que estaba perdida y Jesús la tuvo que ir a buscar. Pero el que sí sabe que está perdido, como el hijo que se fue, él sabía que tenía que volver a la casa. Claro. Y él tuvo que tomar una decisión. Y hoy estamos hablando a esa persona del otro lado que sabe que está perdido y que tiene que tomar una decisión. Volvé a casa. Volvé a casa. No pierdas el tiempo. Con Dios todo es diferente. Pertenecemos al Ministerio GEA, sabemos dónde te estamos invitando, un lugar de mucha restauración para nosotros. Nuestro pastor es Ángel y Mirta Cabral. Te invitan, estamos en GEA, estamos en la avenida Sesquicentenario, 1351, esquina Callao. Así que tenemos reuniones los días miércoles, sábado y domingo, 20 horas. 20 horas. Y el domingo también.
18 horas. 18 horas. Así que ahí tenés la invitación, un lindo lugar para ir. Si no, estamos en Polvorines, el 9 de julio, la altura no lo sabemos. No me acuerdo. Estamos a media cuadra de la estación en la calle 9 de julio, en Polvorines. Tenemos reunión los días domingo 10:30 y los jueves 20 horas. Sabemos dónde te estamos invitando y hoy le estoy hablando a esa persona que sabe que tiene que tomar esa decisión para que se acerque, para que vuelva a casa. Para nosotros fue de mucha bendición el ministerio. Acá lo encontré. Sí. 9 de julio 2658 en la estación de los Polvorines. Está ahí una cuadra Te vas a encontrar con una iglesia hermosa, con líderes, con mucha responsabilidad, con un equipo hermoso de trabajo en ambas iglesias. Porque los pastores son lo mismo, nuestros pastores tienen los dos ministerios. Y nada, así que bueno, hoy queríamos compartirte la gracia que corre. Queríamos hablarte de esta historia del hijo pródigo para recordarte que no importa lo que hiciste, que no importa el camino que recorriste, que si volvés en sí, el Padre te está esperando y va a salir a abrazarte y en el cielo va a haber fiesta. Va a haber fiesta. Y si estás en casa, como el otro hermano que se enojó, y te sentís perdido también y no sabes disfrutar de las bendiciones de Dios, también volvé ahí a la gracia de Dios, que Él corre para que cada día sea restaurada. Sí, totalmente. Así que una bendición estar de este lado. Gracias por acompañarnos. Gracias por todos los mensajes, gracias. Así que bueno, síganos en Instagram como soreino.aquí. Si este programa fue de bendición, compartirlo en YouTube, nos ayudan muchísimo. Y a todos los que nos miran, que no nos siguen, que nos sigan, porque muchos nos dicen y vi que no nos están siguiendo. Muchas gracias al equipo que nos ayudó hoy, al grosso de Cris, como siempre. Gracias. Sé que te esforzás mucho y sos una bendición. Toda la bendición que nos da para una tu mano vida. terrible. Y la morocha. Sí, Morocha que nos presta su marido. Que alguien la saque a bailar, es verdad. Dios te bendiga. Bendiciones.